la Cátedra de Psicoanálisis del Ateneo de Madrid, en esta ocasión para hablar sobre un tema que tiene que ver con las relaciones entre la psiquiatría y el psicoanálisis. El conferenciante que nos va a hablar de ello es el doctor Armando Ingala Charlín, quien durante su carrera en medicina trabajó en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires en Argentina, y lo hizo con consagrados psicoanalistas argentinos y sobre todo en aquella época ya los llegados a Argentina desde Europa. Allí se impregnó en cuanto al contraste entre la psicología y el psicoanálisis y su articulación compleja con la medicina. Él es médico de profesión fundamentalmente universitaria. Graduado en medicina, trabajó en el Instituto de Investigaciones Médicas de Buenos Aires, realizando al mismo tiempo tareas en el Hospital Psiquiátrico José Borda. La afiliación entre medicina y psiquiatría en cuanto a fundamentos neurobiológicos se vislumbraba ya por aquella época, pero se veía más fácil articular el psicoanálisis y la medicina que el psicoanálisis con la psiquiatría. Se volcó en la práctica de la psiquiatría clínica, llegando a ocupar el cargo de coordinador del equipo médico del Hospital de Día del Hospital Psiquiátrico Borda. De ahí formó parte del grupo que creó el Centro Piloto de Atención Comunitaria, Centro de Salud número 1, donde fue primero subjefe del Hospital de Día. Finalmente es nombrado director del Hospital de Día del Hospital Clínico Dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El psicoanálisis y la investigación en la ciencia del hombre, así como la filosofía y todo aquello que estimulara el pensamiento crítico, era un peligro para los ideólogos que prepararon y perpetraron el golpe de Estado del año 76. Estos ideólogos ya habían sometido por entonces a países vecinos, en el caso de Chile, con gobiernos no democráticos bajo la tutela de los Estados Unidos. Según acaba de reconocer, aunque ya fuera sabido por todos, en la visita que hizo el presidente Obama. Desde el 25 de marzo del 76, un año antes que llegara yo justamente aquí, llegó Armando, quien reside en España, en Madrid concretamente, donde actualmente es director de la Escuela de Formación de Analistas CEPIC 1. Dirige asimismo el servicio de apoyo especializado en trabajo con infancia y familia, atendiendo a niños y niñas hasta los 18 años y sus familias en riesgo de exclusión social. Allí tiene contacto con psiquiatras y psicólogos que trabajan en las instituciones públicas y además coordina el trabajo con equipos de familias integrados por trabajadores sociales, educadores sociales y personal auxiliar de diferentes formaciones. Más para agregar del doctor Armando Ingala, podríamos escribir casi, digamos, un capítulo con respecto a eso. Digamos que en varias ocasiones ya ha participado en encuentros aquí en el Ateneo de Madrid. Incluso cuando fundamos el Ateneo hace 16 años estuvo presente él junto con el doctor Gerard Pommier en la sala, en el salón de actos del Ateneo de Madrid, y siempre hemos contado con su colaboración para nuestras actividades. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Con ustedes el doctor Armando Ingala. Una vez más tengo que agradecerle a Jorge Gómez Alcalá la invitación y la oportunidad que me hace de poder compartir con todos ustedes las artesanías que la experiencia como psiquiatra y como psicoanalista me fue dando. No, esto de contar con un público nuevo, no habitual para mí, es un lujo, sobre todo en estos momentos donde tener a gente que está dispuesta a escuchar y la exigencia de que nos pone de decir algo interesante. Contaré mi experiencia en este tránsito de la medicina, la psicología y el psicoanálisis, que es lo que podría decir en relación a este I. Hace unos meses Jorge me propuso, hace bastantes meses, me propuso hacer una mesa redonda
con un psiquiatra y un psicoanalista que sería yo. Luego, por organizaciones y demás, me dejó solo, sin psiquiatra. Así que tendré que hacer de hombre y de psiquiatra y de psicoanalista. Cuando hace la referencia, Jorge, a hace 16 años, cuando se organizó la cátedra, este lugar, el Ateneo de Madrid, me provoca siempre un respeto y una gratitud infinita. Cuando llegamos en ese año que cita Jorge, la acogida que tuvimos, sabían que éramos exiliados, y la acogida que tuvimos aquí en el Ateneo y en la cátedra de Ciencias Políticas del doctor Torregrosa, quien nos ofreció un seminario para presentarnos y nos permitió en acto presentarnos, no como currículum, sino como qué sabíamos decir, qué podíamos decir, ¿no? Eso fue una apertura importantísima, que un exiliado llegue aquí y tenga un lugar en la universidad, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas. De manera que cada vez que volvemos aquí, esta grata deuda vuelve a activarse, y le agradezco a Jorge que me permita esta oportunidad de nuevo. En primer lugar, una buena forma de empezar es citar un párrafo nomás de cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, creo que en 1985, a Ángel González, hizo la siguiente, extracto un párrafo nomás, la siguiente afirmación: prepárense a disfrutar. Eso lo digo yo. Dice: me gustaría hablar como poeta, dice Ángel González, pero no podría hacerlo sin contradecirme gravemente, pues siempre he sostenido, y aquí viene la frase que ilumina lo que pretendo transmitir, pues siempre he sostenido que el poeta no existe, salvo en la lectura. El poeta Ángel González, sigue diciendo él, si es, estará en los libros como una posibilidad, como una propuesta al lector, que será quien, en último extremo, decida su existencia o su inanidad. Aquí está tan solo el hombre que ha tramado las palabras que le dan vida al poeta. Que ha tramado las palabras que le dan vida al poeta. Palabras insuficientes en sí mismas, que no tendrían sentido sin el concurso de los otros. Yo creo que pararía aquí y ya me retiro, porque lo que quiero transmitir está todo encerrado en este párrafo del poeta. La posibilidad de existir en un acto. Es decir, el acto de lectura del poeta, existe el poeta, y si no, es un ciudadano. Permítame contarles algo que me sucedió cuando empecé la formación como estudiante de medicina. Acto que le da existencia al poeta, decían. Cuando empecé como estudiante de medicina, el catedrático que nos daba lecciones de anatomía y de fisiología se sentaba en un lugar y nosotros escuchábamos, terminaba la clase, alguna pregunta y nos retirábamos. Muchos años después, en este mismo lugar, Laino Entralgo me decía: ¿sabes por qué damos, los catedráticos seguimos dando conferencias magistrales? Para transmitir un orden de saber, respondía yo. No, porque le tenemos miedo a los alumnos. Tenemos miedo que nos interroguen cuando terminamos la clase. Y en efecto, las clases magistrales consistían en eso. El catedrático daba su charla, su saber, escuchábamos y nos retirábamos. Paralelamente, recordaba Jorge que hicimos materias en psicología. Y en psicología estaba el profesor y rodeado de los alumnos, y comenzábamos la charla. Se lo respetaba como profesor. El profesor sabía que existía porque habían alumnos. Que existía como profesor porque habían alumnos. Pero terminaba la clase y nos íbamos a una mesa donde se empezaba a hablar de política, que se va a hablar en la facultad. Y en ese momento era un comilitante, ya no era el profesor, sino que había un corte entre la relación profesor-alumno, que se respetaba,
que el alumno existía porque existía el profesor y que el profesor existía porque existía el alumno. Y luego la coexistencia que se daba como comilitantes. Pero eso no impedía que un rato después, o en otro día, un rato después participásemos en una mesa redonda, como representante de los alumnos, como representante de los profesores, y entonces éramos copartícipes de opiniones. En cada uno de estos casos se juega la coexistencia. Todavía no sabíamos lo que Freud había llamado función de corte, que es la función de padre que corta una relación y permite que haya distintas relaciones de existencia. Corta la relación madre-hijo. Yo hago así, pero no es tijera, ¿no? El padre puede ser una buena persona que, introduciendo ciertas modalidades del lenguaje, permite que el niño y la niña salgan del único vínculo que lo sostiene en este mundo y comienza a ejercitar otros vínculos, que cortaba con una relación y existía en otras relaciones, ¿no? Existe como hermanos dentro de la familia, en vínculos deserotizados, o por lo menos la trayectoria es que se deseroticen, y va afuera, fuera de la familia, donde existen vínculos que pueden ser legítimamente eróticos y que se las arregle como puede. Esto lo dice todo el poeta, creo que dice más que lo que estoy diciendo, pero sí la posibilidad de existir en el otro, existir como tal, nos lleva a algo que la filosofía, y sé que hay filósofos acá y le pediría alguna intervención en este sentido. La filosofía nos dice la diferencia que hay entre esencia y existencia, que, claro, yo lo definiría como psicoanalista. Esto de la esencia de uno, de cada uno, es la impronta que deja, las huellas que deja, las experiencias que uno fue recogiendo desde los bisabuelos, que fue recogiendo desde antes de nacer. Deja solo huellas eso, ¿no? Y esas huellas, luego con las primeras experiencias, se transforman en algo sumamente singular, sumamente singular. Ahí empieza a introducirse el psicoanálisis. Estas relaciones que se van produciendo no se aprenden, se experimentan. Por eso la pretensión no era contarles experiencias experimentadas, experiencias tan devaluadas en este momento de nuestro medio cultural, tan devaluada la experiencia, y se evalúa más algo que viene desde arriba, ¿no? Dando sentido a las cosas. Del sentido podríamos hablar después, dar algunas palabras, ¿no? Porque recién en el café prácticamente me organizaron entre Pedro y Jorge, me organizaron la conferencia hablando del sentido, ¿no? Quien no puede sostener el sinsentido de la vida e ir encontrando sentido en las distintas relaciones, entonces opta por la religión. La religión es ese conjunto de ideas que dan sentido a todas las cosas, que desde que el ser humano es ser humano se está preguntando sobre la vida, la muerte, la existencia, la relación, la sexualidad, la locura. Todo eso que carece de sentido y que cada uno ahí, como decíamos antes, se las arregla como puede. La religión viene a dar la guía para todos esos sentidos, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra sociedad, muchas disciplinas vienen a cubrir esa función de la religión, de dar sentido a lo que corresponde a cada uno, encontrar el sentido según las relaciones existentes en cada momento.